Hola, ¿cómo estás? Estamos nuevamente en la biblioteca de la PNL de la Escuela Platense y hoy traemos para compartir con vos el libro Use su cabeza para variar, que es un libro de Richard Bandler. Y en este libro lo primero que me llama la atención es que el prólogo lo hacen Connie Rae y Steve Andreas. Y es un prólogo muy interesante porque con mucho énfasis lo que ellos dos hacen en el prólogo es recomendar hacer los ejercicios, recomendar la práctica. Dicen específicamente que si lo vas a leer y no vas a hacer los ejercicios, te va a quedar como algo simplemente académico. Vos me estás hablando de que acá es donde empiezan a establecer un poco la idea de cómo tenemos que estudiar programación neurolingüística. No se trata solo de leo el libro, voy a la clase, leo los apuntes y después a la hora de practicar, hacer los ejercicios y demás, digo, ya lo sé. Exactamente, acá es donde se empieza a poner énfasis que es una disciplina práctica, que tiene cosas que nosotros podemos practicar, que podemos aplicar en nuestra vida, que podemos aplicar en nuestro día a día, e invitan muy categóricamente a hacerlo. Por cierto, por si todavía no nos conoces, te presento a María Belén Falcón, Marcelo Alberto Díaz. Los dos somos Master Trainers en Programación Neurolingüística, somos socios y fundadores de la Escuela Platense de Coaching y PNL. Y tal como te dijo Belu, esto donde estás es la biblioteca de la PNL. Y hoy estamos con el libro Use su cabeza para variar. Ya te lo dijimos, pero déjame que lo reitere. Entonces, arranca desde ese lugar. Y tiene muchas cosas que podemos ver o escuchar repetidas de la programación neurolingüística que siempre son interesantes estar enfatizando y estar volviendo a ese lugar. Después de esta introducción, arranca con quién maneja el bus. Yo lo llamaría quién maneja tu autobús o tu colectivo si estamos en Argentina. Totalmente. ¿Sí? ¿Quién maneja el bondi si estamos en Argentina? ¿Quién maneja el bondi? También, pero ese es de Buenos Aires, es más de Buenos Aires. Ahora, ¿quién maneja el bus? Es como lo que explica con un gran cuento y una metáfora, así como gran resumen, es encontrarte quién sos vos cuando estás usando tu cabeza. Entonces, lo que él dice es, si vos no te haces cargo de lo que hay adentro de tu cabeza, es como si vas en un autobús y estás sentado en alguna de las filas, vos podés elegir si es la primera, la del medio, la última. Ahora, cuando mirás adelante, no sabes quién maneja tu autobús. No sabes quién está manejando. Entonces, insta o da una primera pauta de contarte que tus pensamientos son tuyos y que podés tomar la rienda de ellos. Tiene como un último llamado a la acción en este apartado, que es donde sé vos quien maneje tu propio autobús. Déjame sumar un poquito. Para cuando escriben este libro es 1985, ¿sí? Con lo cual la programación neurolingüística tenía cerca de 15 años formalmente, como el primer libro es en el 75, formalmente tenía 10, con lo cual ya habíamos transitado bastante de programación neurolingüística. Y una de las primeras distinciones que hace en este capítulo de quién maneja el bus es definir la programación neurolingüística, y déjame que te lo lea tal como lo dice él. Aunque algunos psicólogos y trabajadores sociales usan la PNL para hacer lo que ellos llaman terapia, creo que es más apropiado describir la PNL como un proceso educativo. Básicamente, desarrollamos maneras de enseñarle a la gente a usar su propia cabeza. Acá es uno de los primeros momentos en donde ya, con la experiencia y el tiempo, empiezan a separar la programación neurolingüística de las terapias. Por los inicios es comprensible que se hubiera confundido mucho, pero acá ya dice, es un proceso educativo, vamos a enseñar cómo usar nuestra cabeza.
hacia allá va. Y es donde empieza y sigue hablando de la disciplina en forma metafórica, y dice que para él la programación neurolingüística es como una torta de chocolate. Yo te puedo estar hablando todo el día del sabor de una torta de chocolate. Ahora, si no lo probás, no sabes qué gusto tiene la torta de chocolate. De ahí sacamos nuestra metáfora cuando hablamos de PNL y yo hablo del dulce de leche. Yo te puedo hablar horas y horas del sabor del dulce de leche, inclusive hasta darte un libro que describa el sabor del dulce de leche, pero es mucho, mucho más fácil que vos agarres una cuchara, la metas dentro del pote y pruebes el sabor del dulce de leche. Creo que viene por ahí también. Sí, va por ahí. Y después ya se mete directamente, de hecho algunos de nuestros estudiantes lo llaman el libro de las submodalidades, como para identificarlo cuando no se acuerdan cómo se llama el libro, es el libro de las submodalidades para ellos. Se mete de lleno a trabajar con submodalidades visuales. Y da muchas características, de hecho arranca dando 14 características de submodalidades visuales, y una vez que da esas características hace tres demostraciones de ejercicio. La primera es con la silla vacía, al que le agrega estas características de submodalidades y todo lo que tiene que ver con la agudeza sensorial completa, y se toma un tiempo para explicar agudeza sensorial. Luego de esto hace una demo ya con la segunda persona y la nombra a Virginia Satir con los nombres que tiene en Cómo superarse a través de la familia, que es un libro que Virginia Satir, que ya tendremos acá. No sé si lo vamos a tener. ¿Querés que analicemos el libro de Virginia Satir? Que se llama... Cómo superarse a través de la familia. Yo lo leí, pero no me acuerdo los títulos. Belu es la que sabe. Entonces, ¿querés que te compartamos cómo superarse a través de la familia de Virginia Satir? Hacénoslo saber en los comentarios y nada, baratito. 10 comentarios que nos pidan ese libro y lo hacemos. Es baratito, sí, ese es baratito. Lo escribió con Bandler y con Grinder, con los dos haciéndole modelados a ella en esto de las posiciones perceptuales y algunas cosas del lenguaje. Hace muchas referencias en este libro al enfoque gestáltico de Fritz Perls y al enfoque sistémico de Virginia Satir, y le da, de hecho, este primer ejercicio de la silla vacía con sus modalidades está basado en un modelado de un trabajo de la Gestalt. Sí. Luego de eso vuelve a las submodalidades con mucha fuerza y hace todo un trabajo de cómo gestionar tu diálogo interno a través de las submodalidades visuales. Para él. Toma todas prestenle atención a Belén las veces que va a nombrar y de la forma que nombra su modalidad, visuales. Después te lo vas a hacer con las auditivas, pero bancate hasta el final del video que Belu te va a contar lo que le está pasando a ella con todo esto. Lo que me pero pasó bancate, con el libro. Sí, bancate porque acá hay todo un tema emocional para Belu y muy importante acerca de lo que pasa en el libro, y te lo va a contar en las conclusiones. Sí, totalmente. Y él desarma todo lo que es el diálogo interno, hace una demo con una de las personas que está en el curso que se desgrabó para poder hacer este libro, y hace todo un juego con las submodalidades visuales a través de la gestión del diálogo interno. En esa misma demo, aparentemente la persona que pasó dijo muchos por qué, explicando muchas cosas, y entonces es también en este libro, por eso tiene como muchas perlas este libro, donde él cuenta o él le contesta a esta persona diciéndole que los por qué solo sirven para dar excusas, que deje de contar por qué piensa lo que piensa y que se haga otro tipo de preguntas, y ahí arranca con también metamodelos, ¿no? Si lo hubiera traducido yo al día de hoy, diría: si a alguien le preguntamos por qué, la respuesta va a ser una porquería. Así que
El traductor es mucho más suave del libro, pero... Sí, el traductor es más suave. Sí, es todo un libro, como bien dicen nuestros estudiantes, es el libro de las submodalidades porque las usa bastante y las combina con otras técnicas de programación neurolingüística, porque después de eso explica un poco el lenguaje y cómo hacer un trance operando él con la guía, con este lenguaje y operar en la confusión, y de ahí vuelve al trabajo con submodalidades para terminar haciendo un reencuadre lingüístico de aprendizaje. Entonces, al trabajar con este reencuadre lingüístico para llevarlo a cuáles son los aprendizajes que la persona tuvo en esta experiencia que está contando, para que la persona se dé cuenta, aparte del trance, toma las creencias lingüísticamente que la persona enumera, luego de estos por qué y de decirle todo esto, toma estas creencias y empieza, en principio, a hacerle preguntas de metamodelo y luego toma las submodalidades de estas creencias para hacer otra vez un cambio de creencia o un reencuadre hacia el aprendizaje con sus modalidades visuales otra vez. Genial. Con todo esto me enredé un montón y sé que lo importante es hacer los ejercicios del libro, tal como arrancan los Andreas contándonos de la importancia y esto que te decíamos, que la importancia de la programación neurolingüística es entrenar, practicar, darnos cuenta de qué podemos mejorar y demás. Este ejercicio que acabas de contarnos, que plantea y demás, ¿te parece, estamos en vivo, sin edición, ¿te parece que se los ofrezcamos hacerles una demo para que puedan verlo? Totalmente, porque es un ejercicio en el que él luego no usa contenido y explica de qué se trata la estructura de la experiencia desarmada en sus modalidades. Con lo cual sería un ejercicio fantástico como para que puedas comprender de qué se trata la programación neurolingüística. Ahora, vos sabés que esto es un intercambio, una ida y vuelta. 20 comentarios pidiéndonos el ejercicio de submodalidades y lo hacemos y lo grabamos y lo publicamos en YouTube para que vos puedas también vivenciar la programación neurolingüística y esto que tiene que ver con la estructura de una experiencia. Una de las cosas que más me gusta es que a través de estos ejercicios lo que él hace es ir explicando las bases de la programación neurolingüística. Arrancó con la práctica, luego la definición, comparándola con la metáfora de la torta de chocolate, luego habla de los reencuadres, del lenguaje, de cómo hacer un trance y después vuelve a básico, que la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. Déjame repetir el trabalengua. Sí. La programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. Son 4 características. Estudiamos la estructura de la experiencia subjetiva. Y hablamos siempre de personas, de seres humanos, pero estas son como las 4 claves de esta definición de programación neurolingüística. Y cuando lo hace, muestra cómo desarma una estructura a través de las submodalidades, que es como el tema que quería hablar en este libro. Y luego de eso se va a cómo lo comprobamos y lo llevamos más allá y explica de qué se trata un paseo a futuro. Ajá, en programación neurolingüística. ¿Sí? Es cómo hacemos un paseo a futuro, cómo vamos más allá en cualquier ejercicio, cómo hacemos este llamado a la acción
para luego que cerramos un ejercicio, una herramienta con una persona, como hacemos este llamado a la acción que llamamos paseo futuro. Lo explica ahí también. Bien, genial. Paseo futuro, porque la idea de lo que estamos haciendo en programación neurolingüística también se trata un poco no solo de resolver una situación, sino encontrar todos los recursos necesarios que tenemos las personas, los seres humanos, para así resolver esa situación y situaciones futuras. Por eso hacemos los paseos a recursos. No se trata de resolver algún tema, alguna experiencia que tiene que ver con rendir bien el próximo examen, aprobar el próximo examen. La idea es encontrar todos los recursos que tenemos para poder aprobar todos los exámenes que tenemos de acá en adelante. Como ejemplo, ¿sí? Y va un poco más allá en muchas de las cosas que nosotros a veces explicamos sobre de qué se trata acompañar a alguien en programación neurolingüística y decir le hice o no le hice. Él dice específicamente que cuando acompañamos a alguien en un ejercicio, en una herramienta de programación neurolingüística, ese acompañamiento o eso que hacemos con la persona es un 95% acompañamiento y un 5% intervenciones de acuerdo a lo que sabemos o a las técnicas que tenemos de programación neurolingüística. Pero que casi todo se basa en este acompasar y en este acompañamiento en un 95% junto con la persona que está realizando esa herramienta, como para dejarlo bien claro. ¿Sí? Luego de eso va al aprendizaje, ¿no? Siempre sacar cuál es el aprendizaje que tomamos de la herramienta que estamos utilizando. De ahí cierra con el uso de las submodalidades. Él dice, más allá de todo lo que venimos utilizando en este libro, también podemos utilizar submodalidades auditivas, como por ejemplo el volumen, el tono, ¿sí? Y además podemos utilizar submodalidades kinestésicas. Dale atención a la comunicación no verbal de Belu. Y ahí queda. Por un lado me parece un libro muy genial, le quedan dos cosas más dos ideas fuerza más para decir. Entonces deja la crítica para el final. Bancate hasta el final porque te aseguro que Belu se sale del... Mirá, fíjate, antes de terminar el video ya quería contarte su crítica. Báncala. Tiene dos cosas más si querés. Que quede como premio para quienes llegan al final del video. Tiene dos cosas más si querés encontrar como las bases de esto. Uno los llama anclajes integrales, que no los explica y recomienda leer De sapos a príncipes, que es el libro anterior de Grinter y Bandler, y que ahí las explica muy bien. Y a lo que llama anclajes integrales es lo que también nosotros podemos encontrar en otros libros como apilamiento de anclas. Y después de eso termina el libro con el ejercicio de Swish, o traducido como chasquido, donde da una demo completa y el paso a paso de ese ejercicio para quienes quieran ir a verlo, que suele tener mucha intervención terapéutica, lo que es fobia, según lo dice él también en ese libro. Es un libro que a mí me sorprendió mucho y lo que más me gustó es encontrarme con lo que nosotros llamamos los clichés de la PNL, con todas esas cosas que todos contamos y que originalmente están acá. Esto de la práctica, la torta de chocolate, quién maneja tu autobús, cómo utilizar sus modalidades con el trance. Tiene mucho material de submodalidades y muy rico en las demos, muy rico en la cantidad de intervenciones que tiene una sola técnica, las submodalidades. Tiene mucha cantidad de intervenciones. Una de las cosas... Espera. Antes de contarle, déjame sumar alguna idea. A ver, es un libro que está para leerlo varias veces, ya que tiene varias capas.
Por un lado están todas estas capas en donde cuando le das una primera lectura te encontrás con un workshop que dictaron y la descripción del workshop y la transcripción del workshop y muestra técnicas, muestra sus modalidades, vas a ver el paso a paso de algunas cosas. Están las introducciones, claramente, están todas estas metáforas, estos clichés, y esto es una primera lectura con la que te vas a encontrar. Mínimamente, si conoces algo de programación neurolingüística y estás profundizando en programación neurolingüística, cuando le das una segunda lectura, empezás a darte cuenta de qué manera Richard Bandler utiliza su lenguaje para elicitar las cosas los recursos y lo que le suceden a las personas. Cómo utiliza el trance para acompasar, para elicitar, para obtener información, para que descubran la estructura y demás. Esa es una segunda lectura. Y si haces una tercera lectura todavía más profunda, además de encontrar los clichés de la PNL, un buen workshop, después encontrar cómo utiliza el trance, ahí es donde vas a empezar a descubrirlo mucho más fino en la precisión en la que utiliza Richard el lenguaje. También tengo que compartirte que las traducciones a veces hacen que se pierda un poquitito de esa sutileza, con lo cual también si sabes inglés, si te resulta sencillo estudiar inglés, leerlo en inglés, también te recomiendo leer la versión original porque aparecen muchas sutilezas del lenguaje en donde ahí aparece Richard en todo su esplendor y en estos trances despiertos, ¿no? Mientras acompaña algún ejercicio. Entonces es un libro para darle varias lecturas, va más allá de solo la idea de usar nuestra cabeza para variar, esta forma en la que nos desafía Richard permanentemente. Ahora sí, Belu, saca todo tu crítico hacia Richard. Me gusta esto que trae Marce, ¿no? De la lectura en capas. Me encanta encontrarme cada vez que lo leo con una sutileza más. Es un libro que me parece que se puede utilizar de principio a fin para ver cómo son o cómo eran estas técnicas en un principio, sobre todo de él. Es simétrico porque arranca con sus modalidades y termina, por lo menos la parte teórica, con sus modalidades. Ahora, tenemos, cuando hace una descripción de las submodalidades visuales, las describe una a una, punto por punto, numerándolas a 14 submodalidades y de qué se tratan, y profundiza sobre qué va, que lo hace al principio del libro. Y al final del libro es como... si te dijera, también existen las submodalidades auditivas que nombra volumen, tono y ahí, y también están las kinestésicas. Y en las kinestésicas por ahí dice, puede ser textura, puede ser peso. Ahora, nombra a las dos juntas en un párrafo muy chiquito, sin enumerarlas y sin profundizar sobre qué se tratan este tipo de submodalidades. Con lo cual, nuestro trabajo, y sobre todo hicimos uno a principios de este año, por eso lo conocemos bastante bien a eso, fue cómo poder establecer la descripción de las submodalidades auditivas y kinestésicas para completar un poco y complementar este mapa que allá por mediados del 85 propuso Bandler. Sí, digamos que es un fiel representante de la primera parte de la programación neurolingüística, en donde sabíamos que existían las modalidades visuales, auditivas, kinestésicas, y que las modalidades kinestésicas incluían un montón de otras cosas, ¿no? Gusto, tacto, olfato, sensaciones corporales, etcétera, etcétera, y todas las resumieron. El principio de la PNL es: existen las cosas visuales, las cosas auditivas y las kinestésicas. Y bueno, en estos 40 y pico
casi 50 años de programación neurolingüística y cientos y miles de desarrolladores de programación neurolingüística, hemos evolucionado un montón y hoy podemos entrar en mucho más detalles de modalidades y submodalidades que las que tiene el libro. Use su cabeza para variar. ¿Qué nos trae este libro? En principio, la invitación a la práctica no solo por Richard, sino también por Steve y con Irlae Andrea desde el prólogo. Es la invitación a la práctica constante. Trabajo con submodalidades visuales en muchas de las aplicaciones cotidianas. El switch, los anclajes integrales, los anclajes que nosotros podemos llamar como apilamiento de anclas. Vemos sobre el uso de submodalidades y trance, reencuadre, aprendizaje, cómo ir, tomar los aprendizajes de las experiencias que vamos teniendo, cómo desarmar la estructura con submodalidades. Nos trae el acompañamiento de PNL, esto de poder decir, la programación neurolingüística es un 95% de acompañamiento en los ejercicios y herramientas y un 5% de intervención en lo que nosotros sabemos de PNL. Tomándolo y volviendo nuevamente a la práctica, nos trae la metáfora de la torta de chocolate para poder explicar la programación neurolingüística y arranca y hace mucho énfasis en esto. Tus pensamientos son tuyos. ¿Quién maneja tu autobús? Buenísimo. Entonces, para cerrar, ¿querés que analicemos y te compartamos el libro de Virginia Satir, Cómo superarse a través de la familia? Súper económico. 10 comentarios y hacemos ese libro. También te prometimos que si querés podemos hacer una demo, subir acá a YouTube una demo del ejercicio de submodalidades. Ese es un poquitito más costoso, 20 comentarios pidiéndonos el ejercicio de submodalidades y lo hacemos para vos. Acordate que si nuestros videos te están gustando y querés que hagamos más, suscríbete, dale click en la campanita, dale un like al video, dejanos comentarios, ayúdanos a mover el algoritmo de YouTube para que lo vean más personas y sigamos compartiendo todo esto. Gracias por llegar hasta acá y ojalá tengas una feliz vida. Muchas gracias.